Ahí está. Hola Pablo, ¿Cómo te ¿cómo va, Pía? Qué estás? lindo verte. Lo mismo. Muy Una tarde bien, acá hermosa estoy. encima, después de tantos días de lluvia. Así es, la verdad que un hermoso día de sol, nos tocó frío, pero estamos en invierno, así que va a venir el frío. Hay que aceptarlo y abrazarlo. Y bueno, un placer que podamos hacer esta charla juntos. Es algo que muchas veces Bárbaro. conversamos, muchas veces, y bueno, mira vos, pudimos armarlo y estar acá. Para mí la verdad es un honor que te hayas prendido a esta idea y podamos ofrecer en esta charla informal eh, a la gente que quiera saber, porque hay muchas personas que no saben qué es la fibromialgia, que vos le puedas dar tu mirada como médico que asistís, investigás, sos docente en la parte de fibromialgia. Entonces, qué mejor que alguien que esté bien empapado en ese tema y que lo sienta como yo creo que lo sentís vos, que puedas explicarnos. Y bueno, mi idea es que a partir de haber sido diagnosticada por vos como paciente con fibromialgia, poder contar mi testimonio y cómo el yoga fue mi refugio y es mi refugio siempre. Así que, bueno, Pablo, ¿qué te parece si nos contás, si te parece bien, cómo es la enfermedad, digamos, para poder tener un panorama, porque hay muchísima gente que no sabe de qué estamos hablando. Exactamente. Tanto que no se sabe que hasta a vos siempre te llama la atención esto de la palabra de que la enfermedad invisible, ¿no? ¿Cómo puede Tal ser que es cual, bárbaro. invisible? Eso a mí Y me... vamos a hablar de eso, pero fíjate Dale. que el 4% de las personas de la población tiene fibromialgia. Y eso es mucho si lo comparás, por Ujú, ejemplo, a, no sé, una enfermedad psiquiátrica como los bipolares. Pues si dices, a ver, ujú, todos conocemos un bipolar, ¿cómo no vas a conocer un fibromiálgico si duplica la ujú, cantidad de casos? Es una enfermedad muy peleada y no solo porque es, entre comillas, invisible, y vamos a ver de qué es eso, sino que yo además le agrego que es huérfana. Huérfana porque también ayuda a que, o no ayuda para nada, que muchos médicos inclusive la tienen de costado y no quieren saber y no quieren involucrarse en este tema. Porque es un tema muy complejo, la verdad. Y ahí están las peleas, ¿no? De hecho, la misma asociación, la Sociedad Argentina de Reumatología, está muy dividida y dice quienes creen que en esto y quienes no creen. Sin embargo, es una enfermedad que tiene su código en el Código Internacional de Enfermedades Mundiales. Es un código ujú. internacional, es M79.7, o sea, es un código como cualquier otra enfermedad que tiene, o sea, tiene nombre y apellido. Está, o sea, está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, o sea, no se puede decir que no existe. Ese es el primer punto. ¿Y qué características tiene esta enfermedad? Bueno, principalmente es una enfermedad que tienen mujeres, en el 90% de los casos mujeres, o 90 y pico, y se presenta más o menos con dolores articulares, musculares, más musculares que articulares, que van mutando, van cambiando en intensidad, eh, en zonas. Originalmente se hablaba de los famosos puntos gatillo, ¿no? Que todavía veo que la gente sigue hablando, pero hace más de 10 años que se dejó de lado ese concepto Ah, del punto mira. gatillo para el diagnóstico. Ujú, Porque en realidad empezamos a ver clínicamente algo más real, que son zonas que duelen. Hay puntos que son más dolorosos y que seguramente si te los tocan duelen más, se llaman gatillo porque gatillan incluso dolores en otras áreas. Pero el diagnóstico no necesariamente tiene que ser como antes, que era, si tenés 18 puntos, ujú. 11 deben ser dolor. La verdad que no, un paciente no es un manual de cocina que hay que seguir la receta para ver si entra o no entra. ¿Mm? Hay que escuchar, ese es el problema. Y el dolor es desde mucho dolor hasta, pero mirá, pacientes que te dicen, la sábana me roza y me duele.
Eso se llama hiperalgesia. E incluso estímulos que no son dolorosos pueden doler. De hecho, una caricia puede doler. Parece una metáfora de un libro, pero no, es así. Eso se llama alodinia y es algo que no produce dolor, a vos te produce dolor. Eso con respecto al dolor se puede hablar, no sé, un vivo entero sobre el dolor. Pero es uno de los síntomas principales. Otro síntoma muy casado con esta enfermedad es la fatiga. Y no es ese cansancio que nosotros entendemos de, bueno, estoy cansado, me voy a acostar y sentís que recuperaste. Por definición, si es fatiga, es vos querés recuperar y no recuperás. Vos te vas a dormir, dormiste 10 horas e incluso te levantás peor. Porque vamos a ver que cuanto más quieto te quedas, peor. Duele más, te cansas más. Entonces el paciente se frustra porque dice, ¿cómo puede ser? Duermo 10 horas y me levanto como si no hubiera dormido nada. Y acá es donde también las cosas se atrasan para el diagnóstico, porque uno empieza a decir, bueno, lo que pasa es que no me tomé vacaciones, lo que pasa es que estoy cansado, los chicos, tengo 2 trabajos, mi mamá vive en casa, tiene Alzheimer, la tengo que cuidar, estoy multitasking y uno dice, bueno, claro, estoy cansado, ¿no? Y deme vitaminas, ¿no? Deme algo para... y no pasa por ahí. Esa es lo que es la fatiga, y fatiga crónica, continua. Otro síntoma capital de la fibromialgia son las alteraciones del sueño. Característicamente el paciente se va a dormir y a la noche se despierta varias veces. Puede haber otros problemas del sueño, pero esto es lo más característico y que no tienen que ver con el dolor. No significa que me despierta el dolor, sino porque está alterado el programa sueño que tenemos en el cerebro, que te lo fragmenta el sueño. Entonces uno tiene despertares y eso encima produce todavía más cansancio porque no está llegando a sueños profundos. Entonces puedes dormir 10 horas pero no llegas a recuperar porque te fragmentaste el sueño y estuviste con sueños muy livianos. Más todavía, con sueño fragmentado, no se liberan hormonas y sustancias que son reparadoras en nuestro organismo. Entonces, para mí, uno de los puntos centrales cuando uno encara el tratamiento es, empecemos a hacer algo más de aprovechar las herramientas naturales que uno tiene. Que vos durante la noche puedas dormir de corrido para poder liberar esas sustancias y que empiecen a repararte y a cuidarte y a protegerte. Y otra cosa que es muy característica, sobre todo cuando la enfermedad lleva ya unos años, son los problemas de memoria, que te llama la atención. Ves gente joven que te dice, tengo miedo, me siento como mi abuela cuando tenía 80 años, cuando empezó con la demencia senil, o tengo miedo de tener Alzheimer porque no me acuerdo las cosas. Típicamente en estos días los pacientes te dicen, me tengo que ir a fijar a la carpeta de enviados a ver si envié el mail. Pero lo acabo de escribir y no me acuerdo, ¿entendés? Es terrible. Y vos pensás solamente hasta acá, estas 4 cosas, te duele casi todo el cuerpo. Y en forma caprichosa, porque un día te duele, otro día no, te duele más, te duele menos, te duele acá, después te duele allá. Entonces nadie te cree. Estás siempre cansada. Uy, qué hincha pelota, siempre cansada. Si ayer estabas bien, ¿viste? Si no es el cansancio, es el dolor. Dormís mal, nadie se entera, pero vos sí te enterás. Y encima la gente dice, mamá, ya me contaste esto, mamá, por favor, uy, ¿otra vez te olvidaste de pagar tal cosa? Es una barbaridad la persona pobre que sufre todo este cuadro completo. Ahora, se agregan más cosas, no es solamente esto. Una, la que yo particularmente agrego, que son características de la personalidad. Son personas hiperexigentes. Por lo general son hiperexigentes. Son personas que, yo les digo Sarmiento, ¿no? Vos le preguntás un poco su historia y te dicen, sí, fui hasta el 8º mes rompiendo la bolsa a trabajar. Iba con fiebre a trabajar porque el trabajo, y no porque mamá, porque los chicos, porque esto. Entonces a la mañana trabajaba, a la tarde estudiaba, a la noche hacía otro turno para poder pagar. Yo entiendo, a veces las circunstancias no quedan otras, pero con una exigencia muy elevada, que les cuesta mucho reconocer a los pacientes, porque piensan que todo lo que no es eso es mediocridad, ¿no? Entonces, mejor lo hago yo, es típico. No, yo, mejor lo hago yo.
Después se quejan que nadie ayuda en la casa, ¿no? Entonces, yo siempre me acuerdo de un post que subí que son los nenitos tratando, ¿viste? Metiendo la ropa en el lavarropas, diciendo, bueno, hay que saber delegar. Y ok, no lo van a hacer igual que vos, de perfecto, entre comillas, pero lo van a hacer. Y si no, deciles como a vos te gusta, pero delegá. Así que esto de la personalidad exigente es terrible. Muchas veces es por baja autoestima, porque piensan que no, en el trabajo, ¿qué van a decir? No me van a echar, no me van a pagar. No. Bueno, un montón de cosas, ¿no? Son para hablar un montón. Y encima se le suman un montón de síntomas que es donde te empasta la cancha para el diagnóstico. ¿Qué es? Desde el colon irritable, que suele ser, pero así de cabeza, migrañas muy frecuentes, que sí, que cefaleas tensionales, no tensionales, qué sé yo, años de tratamiento, años de no sé qué, no anduvo con nada, y de repente, haciendo el tratamiento para la fibromialgia, oh, mira, ya no tengo más migraña. Ah, mira, no tengo más el problema de la vejiga, tenía cistitis intersticial, que es una cistitis no infecciosa, o con la vejiga irritable. Bueno, porque si vos tratás la fibromialgia y se trata de esto, todo lo demás empieza a equilibrarse, todo lo demás empieza a acomodarse y empieza a dejar de sufrir, empieza a dejar de avisar que duele, ¿no? Así que mira, mareos, pérdida del equilibrio. Hace poco fui a dar una charla sobre las caídas en los pacientes con fibromialgia y dicen, ¿por qué me caigo? ¿No? Así que vos pensás una persona encima que tiene todas estas cosas, la sensibilidad aumentada, los sentidos, los olores, la voz, la luz, realmente se le torna muy difícil vivir. Va a un médico a contarle todo esto y le pide un examen de rutina, el típico chequeo de sangre que hace cualquier médico de rutina. Y no aparece nada. Y lo peor que le dicen es, usted no tiene nada. ¿Por qué? Porque no hay nada, vio que no hay nada, entonces la familia se le vuelve en contra, lo echan del trabajo porque usted está simulando. En el mejor de los casos me mandan a un psiquiatra, dicen, bueno, está loca, o vaya a hacer psicoterapia, y muchas barbaridades que los pacientes te cuentan, muchas barbaridades. Entonces, ahí es que te dicen, es invisible, invisible a muchos análisis de rutina, pero no significa que sea invisible en realidad. ¿Por qué? Yo tengo migrañas, no hay ningún análisis que diga que yo, y que pueda detectar y comprobar que yo tenga migrañas. Y no, por eso no existe. Yo voy a mi neurólogo, mira, me duele acá, sí, qué sé yo, el cuello, los ojos, me dice, tenés migraña. Entonces, ¿por qué un paciente no puede ir al consultorio, decir, me duele el cuerpo, estoy cansado, tengo problemas de sueño, tengo problemas de memoria, tengo colon irritable, esto y esto, y le dicen, ah, no, que hincha pelota, usted está loca, no tiene nada, tiene que hacer algo que le guste, se parece, viste, incluso hasta consejos que vos decís, ni siquiera conoces a la persona, como para decirle, se parece, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, son un montón de síntomas, esto empasta mucho el diagnóstico, puede llevar años el diagnóstico, esto hay que decirlo, puede llevar años, yo vi casos de 40 años de no diagnóstico, gente que no pudo desarrollarse profesionalmente, gente que no pudo llevar una vida. Y y yo te hablaba también, además de invisible, que yo pienso que también es huérfana, que es el gran problema que tenemos. Porque los médicos, cuando ven todo este listado de cosas y todo lo que requiere de tratamiento, y un gran porcentaje no quiere saber nada. Entonces, esto te lo digo acá sin que escuche nadie. Pero yo hablo con colegas, ¿viste? Y me dicen, uy, no, ¿viste? Esto, no, ¿qué es esto? No, es mejor negar que decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿De qué se trata? Estudiémoslo y resolvámoslo. Las obras sociales nunca lo quieren cubrir, el sistema de salud tampoco, porque es un tratamiento, bueno, complejo, a veces se requiere especialidades distintas,
tratamientos farmacológicos, y entonces prefieren decir que no existe. Hay algunas especialidades donde acá está el gris. Dentro de la categoría de enfermedades pertenece una enfermedad reumatológica, pero farmacológicamente se trata con psicofármacos y otras cosas más que el reumatólogo no suele manejar y no conoce, con lo cual se siente muy disconforme con el tratamiento, entonces prefiere también, eso ayuda a que desconozcan la enfermedad y digan, no, mejor que no. Yo soy psiquiatra. Si a la mitad de los psiquiatras que yo conozco le dicen, mira, para la enfermedad bipolar vamos a tratar ahora a los pacientes con corticoides de vida media prolongada o con antiarrítmicos clase 3A, cosas que nosotros no manejemos. Y yo creo que la mitad de los psiquiatras van a decir, no, la enfermedad bipolar no existe, es una enfermedad social, este es un invento de la industria farmacológica. La otra mitad, a la que me incluyo, nos ponemos a estudiar y decimos, bueno, qué sé yo, es la forma, es lo que hay que hacer, no queda otra, ¿no? Qué sé yo, estudiamos medicina para ayudar, no para esquivar los problemas. Y esto escapa mucho, sobre todo del tratamiento, donde el médico está muy acostumbrado a hacer tratamientos, sos hipertenso, tomás tal cosa. Tenés una angina, tomás amoxicilina, 500 miligramos cada 8 horas. Vos, yo, los que están ahí, todos vamos a estar con el mismo esquema. Pero acá no. Esto es un trabajo tan artesanal, tan personal e individualizado, que lleva incluso horas, donde 15 minutos de una entrevista, de una prepaga, no puede abordarlo. Entonces, si vos hoy dijeras, sí, yo dando testimonio, yo tomo tal cosa, créeme que, a ver cuántos vamos, más de 80 seguidores viendo esto. Créeme que si los 80 son pacientes, 79 te van a decir, pero yo no sigo ese tratamiento. ¿Y qué, estás maltratada? No, estás haciendo el tratamiento adecuado para vos. Entonces, esto lleva, primero, 20 años estudiando esto y lleva a una meticulosidad y a un tratamiento tan específico y tan individualizado para cada persona que hace ruido en la medicina general. Perdóname, yo estoy hablando mucho, no te quiero... No, a mí me parece súper interesante y además si querés para darle, digamos, como un paralelo a muchas de las cosas que dijiste, mi idea también con esta charla es contarles a las personas que nos están viendo que, bueno, vos me diagnosticaste mi fibromialgia hace unos años y me pasaban cosas, muchas de las que dijiste. Primero, que no quería reconocer lo que me estaba pasando. Entonces, cuando pude decir, bueno, si es esto lo que me pasa, tengo que abrazar esta situación, convivir con esta situación y ver por qué me pasa. Por supuesto, con el tratamiento que, como vos bien dijiste, casi meticuloso y artesanalmente a medida. Y alguien había escrito un traje a medida. Fue como un traje a medida el tratamiento que vos me propusiste. Que si vos te acordarás, en aquel primer encuentro yo te dije, no sé cuándo voy a empezar, estaba como muy enojada, no quería, déjame que piense, te decía. Y por adentro me estaba realmente con mucho dolor. Dolores como los que vos dijiste, hasta que me dolía la ropa, que yo lo puedo decir y la gente dice, ¿cómo que te dolía la ropa? Me dolía la ropa. Es decir, yo me vestía y la ropa me dolía, me hacía mal en el cuerpo. Entonces, fue todo un proceso de, por supuesto, un acompañamiento con un tratamiento a mi medida. Y por otro lado, un trabajo personal de poder descubrir lo que me pasaba, abrazar lo que me pasaba y empezar a ir un poquito más hacia lo profundo de por qué me dolía el cuerpo, de por qué me sentía como realmente paralizada, como una estatua dura, rígida, que por qué pasaba que nadie se daba cuenta, que yo me veía muy bien, pero por dentro me pasaba de todo. Entonces, empezar a ablandarme
a hablar de lo que me pasaba, fundamentalmente con mi núcleo familiar, porque pasa lo que vos decís. Si te ven bien, dice, ¿qué te está pasando? Si estás bárbara, pero te duele todos los días la espalda. Mi tema, por ejemplo, era la espalda. Entonces, ir como descubriendo que realmente pasaba algo y había que ver cuál era el punto que había llevado a mi cuerpo a expresar eso que pasaba. Porque yo descubrí que en realidad había muchas cosas que tenía que revisar, mi cuerpo me estaba hablando, me estaba paralizando, me estaba yendo hacia lo más profundo para que yo pudiera detenerme y empezar a hacer otro tipo de trabajo conmigo misma, con mis pensamientos, con la administración de mi energía. Por supuesto, me sonreía cuando hablabas de las personalidades autoexigentes y búsqueda de esa perfección. Me veo un tanto reflejada y he tenido que aprender a que no hay perfección que exista, que todos somos diferentes, que, que hay muchas otras cosas más importantes que uno tiene que atender, no esta situación de el deber hacer. Porque ese deber hacer, si se dice en mayúsculas y con letras muy gorditas, te puede hacer muy mal. Porque si vos no estás, digamos, en sintonía o sincronizado con eso que estás haciendo. Y en toda esta situación, en mi testimonio, en mi recorrido, yo ya practicaba yoga y estaba en el momento en el que fui diagnosticada de fibromialgia, estaba empezando a dar mis prácticas de yoga. Y ahí también se presentó ante mí una situación un tanto de enojo, porque cómo me está pasando esto en este momento en el cual estoy ofreciéndole a otro que escuche a su cuerpo, que ablande a su cuerpo, que suelte a su cuerpo, cuando yo estaba en situaciones en las cuales eso era muy difícil. Nunca, nunca dejé la práctica del yoga. También siempre acompañé el diagnóstico y el tratamiento que en este caso mi médico Pablo me sugirió. Y también yo creo que es súper importante tener un buen vínculo de confianza, de apertura con el profesional, porque como vos dijiste, no son 15 minutos de charla. A veces hemos estado una hora o más conversando y intentando con tus pistas que me tirás, que yo pueda encontrar en mí misma qué es lo que me sucede. Pero vuelvo a decir, en los momentos de brote o en los momentos en los cuales uno está en un punto crítico, sí o sí hay un tratamiento farmacológico o el que el profesional diga que tiene que asistir. Después es una especie de, yo digo, como de trabajito diario que hay que hacer. Y eso fue lo que yo tuve que abrazar. Entonces, esto es lo mío. Bueno, me tocó así, me tocó esto. Eh, lo abrazo y eso a mí, en el caso particular, hizo que pudiera descubrir para mí esa magia, todo lo que me ofrece el yoga como disciplina, que no solo me habilita a reconocer cómo está mi cuerpo y a conectarme con mi cuerpo, sino que también me habilita a encontrarme con mi estado mental, con mis preocupaciones. Es como que encontré una manera de poder llevar mi día a día dentro de lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque, bueno, yo tengo una familia, marido, hijos, preocupaciones, cosas que hacer, es decir, no es que vivo en una nube y, bueno, hago yoga todo el día, entonces, bueno, todo va a estar fenómeno. Me pasan las mismas cosas que le pasa a todo el mundo con esto que me tocó. Y yo, lo que les puedo decir a quienes nos están viendo es que cuando pude asumir eso que me pasaba y no sentir que era ni loca, ni que estaba con alguna situación que no sabía que, fundamentalmente uno cree que está loco. A mí, porque siente que nadie lo entiende, siente que te miran mal, siente que decís que te pasa algo y te miran y dicen, no te pasa nada. Entonces siempre cuando te dije a vos, cuando me dijiste la enfermedad invisible, dije, es tal cual, porque parece que no se ve, pero está. Entonces, mi mensaje con esta charla es que podamos ayudar a más gente. Yo me sigo cuidando y sé que me voy a tener que cuidar siempre. No solo el cuerpo y no solo el tratamiento, sino cuido
dónde pongo mi energía, cuido no estar con muchas cosas a la vez, porque me empiezo a conocer, porque eso me puede llevar a lo mejor a un punto en donde no me doy cuenta mentalmente, pero mi cuerpo empieza a tensarse. Y yo también entiendo, algunos he podido leer de los mensajitos, cuando las personas que han escrito ahí o he estado con personas con fibromialgia y dicen, no me puedo mover, estoy cansada, no puedo hacer nada, no tengo energías, porque a mí me ha pasado. Entonces, entiendo, los comprendo y también sé que hay personas que están en un estado mucho más agudo de enfermedad, donde obviamente a lo mejor el yoga no puede en este momento verlo como una posibilidad, ¿no? Pero lo respeto porque sé que hay un abanico muy amplio de distintos grados de la enfermedad. Y que bueno, a veces uno también tiene dentro de uno esas ganas de superarse, que no, vos dirás, Pablo, quizás habrá un punto de contacto con esos hiperexigentes que somos, y por ahí decimos, bueno, a ver, veamos si podemos, pero veamos si podemos más blandos y más compasivos con nosotros mismos, ¿no te parece? Sí, se trata de hacer de otra forma. Yo quiero reafirmar algo que decís que es muy importante. Vos hablaste, quizás sin saberlo así en términos específicos, de una aceptación. Esto decís, bueno, voy a abrazarme a esto y voy a ver qué es lo que hay que hacer y hallar qué me viene a decir esto, de alguna manera, ¿no? Y la aceptación es la piedra filosofal para el tratamiento. Que cuesta, le cuesta a muchos pacientes mucho tiempo la aceptación. Porque por lo general los pacientes pasan por un estadio anterior que es de resignación, que es lo peor, porque en la resignación, distinto de la aceptación, vos decís, y bueno, me pasa esto, y tengo esto, y qué le vamos a hacer, y si me duele, y si no me duele, y qué sé yo, probé con esto, y bueno, como resignados a esto que les pasa por arriba y que les domina la vida y ya está, ¿no? Como que me dijeron que no hay tratamiento, me dijeron que no es nada, se quedan con eso. Me dijeron que me va a doler toda la vida, me dijeron que sí, que a veces va a doler más, como diciendo, bueno, sí, me la describieron, pero me dijeron que no hay que hacer nada. Te voy a dar un caso concreto que a mí todavía me estremece cuando lo recuerdo. Una paciente de más de 20 años de enfermedad, que le habían dicho que tenía fibromialgia hace muchos años, y le habían dicho que lo único que servía era la electroacupuntura. ¿Sabes qué? Esta paciente había sido víctima de electrocutaciones y de maltratos y abusos en un lugar clandestino en la época del proceso. Basta que le dijeron electroacupuntura, la paciente dijo, se cerró, se bloqueó, dijo, ya está, para mí no hay solución. Y así estuvo 20 años sumergida. Hasta que un día vio el programa, la televisión, a un tal Beretta hablando, y dijo, ¿y este quién es? Y ahí, epa, vos fíjate que hay que preguntar antes de hacer afirmaciones primero tan severas, tan alejadas encima de la realidad, porque no, la electroacupuntura está contraindicada, de hecho, en la fibromialgia. Pero vos fíjate qué importante es el vínculo, la conversación, el escuchar al paciente, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Y también parte del tratamiento, que es una psicoterapia, que el paciente vaya pudiendo llevarlo a la aceptación y poder comprender para qué y por qué. A mí a veces los pacientes me dicen, doctor, pues yo quiero que sea la misma de antes. Y yo le digo, yo no quiero que sea la misma de antes, porque la misma de antes es la que te llevó acá. Tal cual. Y esto tiene que ver con esta segunda parte que hablabas, que me pareció brillante, que es, bueno,
Si yo empiezo me descuido un poco, empiezo a ser de nuevo más exigente, empiezo a hacer más cosas, mil cosas, Claro. pa, 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 Ta, ta, pa, ta, 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 y ta. en el tiempo volvés a lo mismo. Entonces, Sí. no, se trata de reaprender, volver a una nueva forma de Ujú, funcionar, para poder funcionar y poder hacer todo lo que quieras. Mira, y como vos decías también muy bien, no son todos los casos iguales, obviamente, y hay distintos ujú. grados. ¿Mm? Yo tenía una paciente que era de Mercedes, que mira, una de esas está acá escuchando, de Mercedes que pertenecía a un grupo de ciclismo. Y son de esos que ves en la ruta, que van con su team de ciclismo, papá. Vamos. Imagínate, fibromialgia, no podía ser más. Cabeza dura como Ujú, ella y súper tenaz como buena deportista, y se requiere de eso para ser buen deportista. eh, Pablo, olvídate, yo no me voy a bajar de la bicicleta, se enojó conmigo, no, yo dame una pastilla y ya está. No, mirá, el tratamiento no es esto, es muchas, 5 cosas al menos. Una, aunque sea por ahora, bájate de la bicicleta y hace otra cosa con la bicicleta. Por favor, no me andes por la ruta atrás del camión ujú. porque no te vas a curar más. No, 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 no. Tenés que hacer esto, esto, esto. Después de unos meses de no saber nada, me escribe un mail. Perdón, no quiero ser mal hablado, pero fue así. Pablo, sos un hijo de puta. Tenías razón, me decía. Tengo el mail guardado. Tenías razón. Sabés que me bajé, empecé a hacer esto y esto, y yo empiezo a estar un poco mejor. Te voy a ir a ver pronto. Eso, a ver, es un periodo como de duelo, de enojo, que a veces el Ujú. paciente lo tiene que transitar de alguna manera. Lo tiene que transitar. No, no, yo no espero que se vaya al consultorio el primer día diciendo, ah, bueno, eh, Es ahora tengo así, que cambiar esto así. Y no, ojo, es muy importante esto, no es no hacer cosas, es hacerlas ujú, distinto, es cómo las tal cual. haces. Vos puedes hacer Ujú. un montón de cosas. De hecho, yo le dedico mucho tiempo a la entrevista a remarcar las cosas que sí pueden hacer, no, y no lo que no pueden hacer. Es así. Yo creo, o sea, me sonrío porque tal cual vos lo decís, hasta que no nos, primero, no aceptamos, abrazamos lo que nos pasa y nos tenemos que empezar a dar cuenta que hay que hacer la cosa diferente, porque si la hacemos igual, volvemos a aquello. Y también importante que yo lo pasé en esta cuestión de decir, bueno, ya hice el tratamiento, ya hace un tiempo que no tengo dolor, ya está, ya lo pasé, ¿no? Se me curó la angina. Cuando un día volvió el dolor, nunca me voy a olvidar que yo fui a verte y te dije, nunca me dijiste que me iba a volver. Claro, porque tampoco había, por eso es todo un proceso que pasa el paciente, no me había dado cuenta que en realidad va a volver porque está en mí, porque se despertó, porque bueno, es así. Y tengo que aprender a no hacer lo mismo que hacía antes porque si no me vuelve a aparecer. Entonces, permanentemente allí la autoobservación. Y también el no sentirse que uno es, como, a mí al principio yo me sentía como muy diferente al resto, porque mira lo que me está pasando. Y digo, bueno, hay otros que les pasan otras cosas y a mí me pasa Otras esto, cosas. por otras cosas. Entonces, por suerte, tengo un tratamiento que va a mi medida y por suerte también, vos hablabas de la ciclista, practiqué yoga desde hace muchos años, un montón de años, como más de 25, y estaba cuando aparece con el pico dando mis primeras clases. ¿Qué hago? ¿Dejo las clases? No, si es algo que yo quiero, que a ver, ¿no será cuestión también de repensar? Al menos fue mi, mi posibilidad de encontrarme con lo que me pasaba. ¿De qué es momento de que me dedique a esto, que ponga toda mi energía aquí? Esto que es la práctica de yoga me está haciendo muy bien, yo sé que me hace bien. Bueno, veamos cómo puedo transmitirla a los demás y al mismo tiempo ir transitando esta enfermedad que está en mí. Entonces, todo esto hace que pueda hablar hoy, yo diría que es la primera vez que hablo abiertamente de esto que me ha pasado, que me pasa, porque me daba como cosa decirlo, me parecía que era, tuve que pasar el proceso, como que era, como yo, profe de yoga, me está pasando esto. Y sí, me está pasando.
y empezar a encontrar los momentos y encontrar la manera de transitar la enfermedad. Y lo que yo puedo quizás como profe ahora de yoga eh, sugerir a aquellas personas que transitan por fibromialgia, primero, como siempre digo, el médico que sea realmente donde uno se sienta qué bien acompañada estoy, porque eso es fundamental, qué bien acompañada estoy. Y el yoga puede ayudar con muchas variables, porque cuando hay dolor, yo no voy a buscar hacer algo que me duela más. Algunas veces el yoga propone, quédate, hace quietud, simplemente una postura que es una postura shavasana, por ejemplo, solo acostados en el suelo, y quietud. No siempre hay que moverse, porque hay que respetar lo que está sucediendo. Después, puede haber opciones de yoga restaurativo, yoga un poquito más suave, yin yoga. Hay opciones. Sí, lo que vos Bueno, decís es muy importante porque muchas veces yo he escuchado colegas que le dicen al paciente, bueno, vaya a hacer ejercicio, vaya a nadar, vaya a hacer yoga. Pará, ¿qué yoga? Porque no podemos generalizar todo. Vos lo sabés muy bien porque sos profe, sí. estudiás, estás escribiendo tu libro, ya está, experta. Pero hay gente que nada, quizás ve un cartel y dice yoga, bueno, me anoto, y quizás es un método que está contraindicado inclusive para el paciente que tiene fibromialgia. Eh, de hecho, hace poco hablábamos de eso. A mí me pasó, que yo, cuando hacía una práctica que se llama el método de Rose, vos hacés mucha fuerza y mucho equilibrio. Y eso no es el yoga, qué sé yo, hatha yoga u otro tipo de yoga. Y yo a veces estaba ahí temblando con los abdominales, sosteniendo una asana, y yo decía, esto a mis pacientes se les No rompe lo puedo. todo el cuerpo si alguien los manda a hacer yoga y vienen acá, por ejemplo, ¿no? Y era una práctica excelente, pero no para yo, no para un paciente con fibromialgia. Entonces, Ujú, de nuevo, no es que sí o que no, que a mí me preguntan, ¿puedo hacer yoga? ¿Puedo ir a nadar? No, el tema es cómo lo puedes ujú, hacer. Lo mismo con nadar, si vos nadaste toda la vida, bueno, volvé a ujú. nadar, pero pará, anda a chapotear, anda a jugar, anda a relacionarte con el agua, anda de a poco a hacer con ciertos principios. Ahora, si nunca nadaste, no vayas a nadar. No vas. Sí, tal cual. Porque no, Ujú, el músculo tiene memoria y entonces si vos nadaste, ok, lo podemos aprovechar esa memoria. Pero si nunca nadaste, por favor, no es momento de meterte en una pileta. Entonces, ujú. encima, bueno, yo lo he escuchado muchas veces, pacientes que te dicen, ah, pero fui a la pileta y me agarré hongos, porque claro, muchos de estos pacientes tienen todavía alterado una inmunidad, entonces agarran todos los bichos o apenas hacen un poco de gimnasia, ya se enferman porque es un mínimo estrés físico que tienen que ya la inmunidad, viste, se Ujú, los devasta y entonces son proclives a agarrarse cualquier enfermedad y están en un circuito porque, a ver, la fibromialgia tiene alteraciones endocrinológicas, inmunológicas, neurológicas, psicológicas. Eh, de hecho, por eso mi formación es de psiconeuro, inmunoendocrinología. Y esta enfermedad es paradigma de la psiconeuroinmunoendocrinología, con lo cual encaja todo y ahí ujú. podés ir ajustando y entendiendo mejor qué es lo que realmente va a pasar. Y el cómo tiene que ver con un poco algunas prácticas de yoga, particularmente como vos también la fuiste adaptando y te fue bárbaro, Ujú, que tiene que ver con movimientos sin fuerza, con asanas segmentadas, con un ratito entre una cosa y la otra. ujú. Eh, favorecer también el equilibrio es muy importante porque muchos de estos pacientes, como decía al principio, tienen problemas de equilibrio y el yoga les ayuda un montón a Ujú, nivelar ese descontrol del equilibrio. ujú. Y
Entonces, entre segmentar la actividad, a estar en movimiento que en realidad el paciente necesita incluso en la vida cotidiana, no solamente en la actividad física, ¿cómo estar en un movimiento casi continuo, como una entrada en calor, Ujú. ¿no? Por eso los pacientes te dicen, me veo una serie de Netflix o una película 2 horas, y me levanto y me duele todo, estoy más Todo. cansado y no me acordé del final. ¿Cómo puede ser? Si estaba relajada viendo una película que me gustaba. Bueno, porque te quedaste quieta, los Ujú, músculos se oxigenan mal, no les llega ujú. oxigenación y entonces duele, intoxica y duele. Y empieza a Ujú. doler y empieza todo el circuito, que entonces te Y quedas más quieto. Pablo, y hay algo que a mí me parece interesante de quienes padecemos de fibromialgia, la cuestión de la percepción del dolor. Es como que tenemos una mala percepción del dolor, como, a lo mejor lo puedes explicar mejor, obviamente, que yo, o es que dimensionamos mucho a veces porque nos duele y en realidad a otra persona eso no le duele y a nosotros nos duele mucho, mucho, es como que la percepción está mucho más, es más pronunciado. ¿Cómo es eso? ¿Me Sí, es explico? real eso, es real. De hecho, la fibromialgia pertenece a un grupo de síndromes que se llaman síndromes de sensibilidad central. Sensibilidad central, siempre que escuche central, se refiere al sistema nervioso Ujú. central, la computadora, donde se habla de que hay una sensibilidad mayor en el cerebro al dolor. Esto se pudo demostrar con estudios de imágenes especiales, que no viene al caso ahora describir, pero que le dio mucho alivio a los pacientes con fibromialgia. ¿Por qué? Porque la ciencia pudo demostrar que realmente le duele más. Porque si le aplicamos la misma fuerza a 2 personas, una con fibromialgia y otra sin, al paciente con fibromialgia se le activan áreas cerebrales, no solo más áreas, sino de mayor intensidad. Y eso se puede medir Ujú. con una imagen. Y al paciente, o una persona que no es paciente y no tiene fibromialgia, no. Entonces ahí por primera vez se pudo decir, ven, tengo esta imagen del paciente con fibromialgia, que se le enciende más las áreas que tienen que ver con la intensidad del dolor y áreas del dolor. Y este que no lo tiene, no. Entonces hay que creerlo. O sea, es Claro, real, porque dicen, no, el dolor es subjetivo. ¿Cómo te claro, va a por doler eso. eso? ¿Cómo te va a doler? Por eso de ahí es, bueno, tan locas, ¿viste? No, son Mm. exageradas, son histéricas, quieren llamar la atención. No, por fin Porque se en su pudo gran mayoría... demostrar que es verdad que les duele, o sea, en un método objetivo, irrefutable, que realmente les duele más. Y todavía tiene otra particularidad. Vos tenés una pequeña protusión en la columna. Y bueno, quizá un diclofenac y mañana elongamos y ya está. Y puedo hacer la clase de yoga. Un paciente con fibromialgia, una protusión, me llaman de la guardia y decía, Pablo, a ver si le explicás a este tarado que tengo fibromialgia y que esa protusión a mí me hace ver las estrellas. ¿Viste? Entonces le Claro. tenés que Sí, explicar, sí. mirá, el paciente pasa esto y tiene una hipersensibilidad a estas cuestiones. Ujú, ¿Por qué? Porque no, ¿qué está viendo el residente? La protusión, pero el problema lo tiene el cerebro, que es un ujú. amplificador de toda la sensación de dolor que llega al cerebro. Sí, Entonces sí hay sí. que creerle que duele y duele muchísimo. Quiero aprovechar porque además justo estoy leyendo que preguntan, ¿por qué se presenta más en mujeres que en hombres? Bueno, es interesante. Hay varias teorías. Primero, siempre en la medicina, cuando hay una relación tan dispar, hombre-mujer, se le echan las culpas a lo que sabemos que nos diferencian principalmente, que son las hormonas. Entonces, Ah, mira, seguramente hay cuestiones hormonales hormonales. que pueden llegar a sensibilizar más al paciente. De hecho, típicamente una prueba de esto es que muchos pacientes en los periodos premenstruales tienen muchísimos más dolores. Dolores de la fibro, más allá de los dolores Ujú, sí, menstruales. sí. Eso por un lado. Después hay otras teorías que hablan de lo sociológico. Pues, bueno, venimos de condiciones e ideas más machistas, donde la mujer cumple un rol, el hombre otro, y bueno, ahí ya es más discutido. Desde lo biologista, yo prefiero quedarme con, tiene que ver con unas cuestiones hormonales,
distintas que predisponen más al hombre y a la Ujú, mujer. Pero está ujú. bueno decir que, a ver, existe la fibromialgia en hombres, En hombres. eh, que sea rara no significa que no exista, ni que sea peor, ni Ujú. que sea, ni que tampoco no hay que escucharla. No, 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 al contrario. Son un grupo y hay que estar atentos de eso. Ujú, está muy bien. Bueno, muy bien. Y entonces, un poco nos quedan unos minutos para ir redondeando. ¿Qué mensaje le podríamos decir a alguien que está teniendo estos dolores o que siente que que nadie comprende lo que le está pasando? Por ahí también leía qué tipo de médico puede abarcar todas estas cosas que le pasan a uno y no sabe a dónde ir. Ya hablamos de la reumatología, hablamos de lo que vos decís, buscar una cuestión holística, una cuestión de alguien que comprenda el todo de la persona. La pregunta es excelente, ¿sabes por qué? Porque hace poco en un congreso lo planteamos. Por eso yo te decía, es huérfana, porque no hay especialista que Claro. quiera agarrar esto, porque son las brasas calientes que nadie se quiere hacer cargo. Ujú, Y encima, una partecita del tratamiento, una quinta parte que es farmacológica, es psicofarmacológica principalmente, y qué sé yo, no esperes que un clínico, un reumatólogo quiera ser amigable con esto. Entonces, por eso es huérfana. La respuesta es que el neurólogo, el clínico, el reumatólogo, el psiquiatra, el que entienda de esto, eso es fundamental. No importa la especialidad. A mí me ha pasado, me han escrito, ¿qué especialidad tiene? Soy psiquiatra. Ah, no, entonces no. Bueno, está bien, qué sé yo. Pero, a ver, y vos mirás, y justamente la pregunta es, ¿qué hace un psiquiatra haciendo esto? ¿No? Porque no es una enfermedad psiquiátrica per se. Mm. Primero, yo tengo otra especialidad previa, que soy anatomopatólogo, con lo cual tengo una formación más biologista desde el vamos. Me formé muchos años en psiconeuro, inmunoendocrinología, que me permitió entender, como decís vos, más globalmente el paciente de la fibro y no estar viendo el dolor por un lado, el cansancio por el otro, el colon irritable por el otro, la tiroides por el otro, porque bueno, yo te digo, el 90 también son hipotiroideos, ¿no? Ujú, Eh, entonces, cuando yo empiezo a ver pacientes con fibromialgia es porque venían deprimidos fibromiálgicos. Entonces, bárbaro, empezamos tratamiento por depresión, qué sé yo, sí, dolores, cansancio. La depresión puede dar dolores y cansancio, yo voy a dar la depresión. Al mes venía el paciente al control, sí, doctor, muy bien, mucho mejor de ánimo, qué sé yo, bla, 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 pero los dolores, un poco el cansancio, ¿qué es eso? ¿Qué es? No, bueno, yo le dije, pero la verdad es que ya consulté, me dijeron que no tengo nada. ¿Cómo que no tiene nada? A ver, le duele, está cansado, tiene esto, empezás a preguntar más. Esto se tiene que llamar de alguna forma. Entonces ahí empezamos, en un grupo donde yo trabajaba, a estudiar un poco la fibromialgia. Y ahí empezamos eh, a interesarnos, particularmente a mí, bueno, me fascina todo este grupo de síndromes y por eso me dedico hace varios años. Y bueno, insto tanto a la promoción y a la educación y a la asistencia también de esto. Vos sabés, soy un apasionado, ¿viste? Me pongo a hablar y me pongo a veces Pero intenso con esto. pero no, me encanta porque además te digo que la gente lo veo, leo, estoy leyendo y está muy contenta con Bueno, toda tu explicación, que además siempre a mí lo que me pasó cuando nos conocimos fue que si bien pasé por lo que vos dijiste, pará, voy a ver, dame mis tiempos, yo no sé, qué sé yo, después encontré que me hablabas en un lenguaje que yo entendía y que entendías a la persona en su globalidad, ¿no? Que somos un todo, entonces todo tenía que ver con todo. Yo venía porque me dolía y porque, bueno, te encontré, busqué, dije, a ver, esta persona,
y fui a tu consultorio y encontré una persona que realmente veía en mí otra persona y desde allí empezamos a generar esta relación para que yo pudiera de algún modo salir o no salir, porque primero salir del dolor, porque el dolor, nadie quiere tener dolor, eso es verdad. Y después, bueno, empezar un nuevo rumbo con la fibromialgia. Y una última pregunta antes que se nos corte. ¿Sanar o curar? ¿Cómo es eso? A ver esas dos palabras, ¿cuál es la diferencia? ¿Sanar o curar? Qué pregunta. Mira, curar, a ver, teniendo pocos minutos, vamos a ser muy sintéticos. Dale. Curar tiene que ver con, ok, ¿qué tengo que hacer y lo hago? Sanar me parece que tiene que ver con un proceso muy distinto de entendimiento, de comprensión, de equilibrar todo esto que vos estás diciendo de lo holístico, de lo integral de la persona. Que decís, ok, pongo en equilibrio mis emociones, pongo en equilibrio mis pasiones, pongo en equilibrio mi vocación, pongo en equilibrio mi situación familiar, mi situación como madre, mis amigos, pongo en equilibrio las cosas. Cuando todo eso lo tengo, ahí ya está sanando. Mira, muchos de estos cuadros tienen que ver con angustias mal trazadas en el camino del cerebro, como caminos mal tomados, y hay que desandarlos y hacerlos ir por el dolor que corresponde, que es la angustia. Los pacientes que tienen fibromialgia, por lo general, le huyen a la angustia, no quieren saber nada con la angustia, ni quieren deprimirse. De hecho, hacen unas fuerzas. Si vos me decís, Pablo, vos tenés el 20% de lo que tiene un paciente con fibromialgia, yo me deprimo, ¿me entendés? Porque no puedo vivir con dolor, cansancio, esto. Después los pacientes vos los ves y eso les juega en contra porque pues nadie les cree. No quieren angustiarse ni a palos. Cuando hacen una buena psicoterapia, por ejemplo, o empiezan a equilibrar las cosas, a veces viene el paciente, ¿y qué tal? ¿Cómo te va? Mal, muy mal, estoy muy angustiada, lloro todo el día. Ajá, ¿y los dolores? Ah, no, no tengo más. ¿Y el cansancio? No, mucho mejor. Y entonces, yo me saco una sonrisa así, le digo, te abrazo y te digo, boluda, te estás curando, ¿entendés? Estás sanando, por fin, estás sanando, porque estás pudiendo llevar las cosas a donde hay. ¿Y sabe qué? La angustia, nosotros hacemos paz, 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 y se va, es más fácil de tratar que todo ese dolor enquistado, arraigado en tus músculos, en tus huesos, en tus piel, en tu... ¡Wow! Por fin. Sanar tiene que ver también con algo vincular con lo que te rodea y te robo un minuto con esto. Vos hablabas mucho de la empatía terapéutica, ¿no? Con la paciente que te trata. Bueno, yo quiero homologar esto a cómo trabajas vos. Porque yo te he escuchado varias horas y con una escucha de psiquiatra también, ¿no? Y sé cómo trabajas. Y la gente, tus alumnos también saben cómo trabajas y por eso te siguen. Donde vos no les enseñás, hagamos el asana así, ahora esto se hace así. Sino vos te involucrás, les preguntás, vos querés también hacer de la práctica del yoga una actividad holística, donde puedan también encontrar su armonía, su equilibrio, como vos tu refugio. Y nada mejor poderlo transmitir desde la experiencia, porque quien lo vivió, ¿me entendés? Quien lo vivió, lo puede transmitir de una forma muy particular, o sea, muy sentida, muy de involucrarse. Y como yo una vez te he dicho y siempre te lo remarco y estás aburrida de eso, pero bueno, la gente quizá no lo sabe, cuando vos me decís, y no, yo voy y lo tapé al paciente cuando hacíamos el nidra, en la relajación, y yo te dije, no, esa es la diferencia, vos no tapás al paciente, vos la cobijás. Y eso es lo que el paciente percibe de vos y que vos transmitís en tus clases y en tu vida en general, porque sos así como esposa, sos así como mamá, sos así como amiga, y eso a mí me consta.
Así que, Bueno, gracias, sí, gracias. lo vincular no, no, no te tiro flores porque sí, yo no soy así. Pero vale la pena Gracias. decirlo porque tus prácticas no son prácticas de, bueno, a ver cómo hay que hacer. Hacemos así, pone la mano asado y qué sé yo. Eso, bueno, No, no, lo hace cualquiera no, y sabe. no. Vos transmitís otra Es, cosa, desde tu ritual con el tecito, desde escuchar, qué venía a buscar. Qué importante, preguntarle qué viene a buscar, qué esperás de esto, ¿no? Y bueno, tantas cosas sí. que me voy enterando de tus alumnos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que para mí es una alegría, alegría que hayamos podido hacer esta charla en vivo juntos. Y bueno, Me como encantó. vos decís, bueno, a mí también. Y qué mejor que uno con lo que le sucede poder abrirse al otro y si lo encuentra como un modo para vincular y para sanar al otro, pero mirá, estoy encantada de la vida. Yo te agradezco, hay un montón de mensajitos. Si te parece, esta charla va a quedar grabada en mi perfil. Si te parece también, voy a dejar tu cuenta para que hay muchos que quieren conectarte, si te parece bien. Y bueno, Sí, aquí claro. estamos para ayudar, para hacer el trabajo que uno, en el caso del doctor Beretta, todo lo que ha estudiado, es un apasionado, yo les digo que es así, y esa pasión después la traslada con amorosidad y escucha a que vos puedas sanar. Así que es maravilloso haberte encontrado y bueno, estar en este camino. Bueno, Te que tengas agradezco linda, muchísimo. Sos gracias amor Pablo, puro. gracias a vos. Un Bueno, placer chau y a todos los compartir que nos esto, escucharon. Gracias por la tal paciencia. cual. Y buena tarde, Igual, buena noche. buena tarde.